Vicepresidencia de Planificación y Proyectos, Faena Collazur, y en esta oportunidad soy el encargado de transmitirles la capacitación programada. Mapa de procesos, inventarios críticos y procedimientos de trabajo, versión 2 de mayo del 2023, ¿ya? En esta capacitación tenemos algunas novedades, especialmente en lo que es procedimiento de trabajo respecto a la versión anterior. Así que, por favor, harta atención. Recomendaciones generales de seguridad. Visualicen sus extintores, sus elementos de extinción en los lugares donde ustedes estén reunidos, junto con sus vías de evacuación y puntos de encuentro de emergencia, en caso que lo ameriten, para alguna emergencia que se pueda suscitar mientras estamos reunidos acá, independiente que sea en forma remota. Algunas recomendaciones generales para la participación. Mantener micrófonos en silencio, participar en forma ordenada utilizando la mano virtual que nos permite la aplicación, o bien escribiendo en el chat. Ahí Felipe me va a ir ayudando con respecto a alguna consulta. Mantener la cámara encendida es opcional, ¿ya? Y no olvidar firmar el registro de asistencia, que en esta oportunidad lo vamos a dejar para el final de la capacitación. Les vamos a decir en su momento cuál va a ser la modalidad para esto, ¿ya? Por mi parte voy a apagar mi cámara al menos para favorecer una buena señal. ¿Bien? Bien, objetivos. Aprender la estructura y lógica de confección de un mapa de procesos. Entender la forma correcta de elaborar un inventario crítico. Aprender la estructura de un procedimiento de trabajo en base a un mapa de procesos y a un inventario crítico, estableciendo y dejando en claro que esto es un estándar de nuestra Vicepresidencia de Planificación y Proyectos. Aprender las relaciones existentes entre un mapa de procesos, inventario crítico y procedimiento de trabajo. ¿Ya? Iniciemos. Primera parte de la capacitación, mapa de procesos. Ustedes pueden ver en pantalla el formato básico que nosotros tenemos, la estructura base de nuestro mapa de procesos. Bien, tiene un ribete con información, establece la gerencia, en este caso proyecto nitrato de yodo, establece o solicita el nombre de un proyecto, que debe ser el nombre según carta de adjudicación del proyecto, debe ser el mismo nombre por un tema de trazabilidad legal. Si el nombre según la carta de adjudicación es muy extenso, no se deben realizar nombres acotados. Resumen, tiene que ser un copiar y pegar de la carta de adjudicación. La fecha en un formato día, mes, año, muy simple, y el realizado por, haciendo hincapié para algún hito nuevo que pueda estar en relación a la versión anterior de esta capacitación, que para nosotros es importante como gerencia y también por un tema de trazabilidad legal de este documento, que aparezca el nombre del especialista o los especialistas que trabajaron en la formulación del mapa de procesos, ¿ya? Ahí dice nombre especialista o especialistas. ¿Por qué puede ser uno o puede ser más de uno? Un mapa de procesos puede ser de una especialidad civil, pero también podría ser de una especialidad civil, especialidad eléctrica, y ustedes saben que dependiendo de la complejidad del proyecto, un mapa de procesos posee varias especialidades. La idea es que los autores, los participantes en la elaboración de este mapa de procesos, tengamos un nombre y sus cargos. Y opcional, el nombre del APR. Lo que sucede, por lo general, cada vez menos, pero que todavía sucede, es que vienen con el nombre del APR, ¿ya? Y eso uno tiene que tener al tiro el siguiente olfato. Cuando viene con el solo nombre del APR, significa que solamente un APR trabaja en ese mapa de procesos. Y nosotros necesitamos que el especialista sea el que realice su trabajo, pastelero tus pasteles, ¿ya? ¿Puede venir también el nombre del asesor? Por supuesto que sí, pero lo que no debe ocurrir es que no venga el nombre de él o los especialistas. En la estructura del mapa tenemos columnas que dicen proceso, actividad, tarea,
NRI, que significa nivel de riesgo inicial, etapas y recursos. Y esta es la lógica para la confección de un mapa. Atención para los más nuevos. El proceso. ¿Qué es lo que es el proceso? El proceso corresponde al nombre del proyecto sacado de la carta de adjudicación más el número de contrato. Es decir, es lo mismo que pusimos arriba en el proyecto, ¿no es cierto? Busco en la carta de adjudicación cuál es el proyecto adjudicado, copio, pego y entre paréntesis al final le agrego el número de contrato, ¿ya? Eso es lo que se pone en el proceso. El concepto de actividad está relacionado a lo siguiente. Está asociado a cada una de las especialidades o ítems involucrados en la ejecución de un proceso, ¿ya? Ejemplo, instalación de faena, obras civiles, trabajos mecánicos, trabajos de instrumentación, trabajos eléctricos. Si nosotros revisamos estos ejemplos, obra civil, trabajos mecánicos, trabajos de instrumentación, trabajos eléctricos, cuadra perfectamente con la definición ya asociado a cada una de las especialidades. Pero alguien podría pensar, no me cuadra mucho el concepto de instalación de faena dentro de esos ejemplos, porque en una instalación de faena en sí hay varias especialidades. Tenemos algo de montaje, tenemos algo de obras civiles, tenemos algo de trabajos eléctricos. Entonces, la sola instalación de faena puede ser ahí un pequeño multidisciplinario de especialidades. Justamente por eso, para que solamente en la etapa de instalación de faena ya no tengamos un mapa de procesos muy extenso, que no es el objetivo, vamos a ver después que justamente uno de los objetivos de este mapa de procesos es acotar la cantidad de documentos que se requiere para la ejecución de un proyecto. Justamente persiguiendo ese objetivo, decidimos que independiente que sea una combinación de actividades, eh, la instalación de faena como tal, nosotros lo vamos a considerar como una actividad, ¿ya? Eso es una decisión que nosotros tomamos como vicepresidencia para evitar que el mapa se extienda en forma innecesaria. Aclaro eso en el ejemplo si es que a alguien le pudo haber causado duda. Pasemos a la tarea. ¿Qué tenemos que entender por tarea? La tarea corresponde a cada una de las acciones o trabajos que se deben realizar en cada actividad del proceso. Ejemplo, limpieza de tuberías de HDPE, construcción de fundación, habilitación de tendido eléctrico. Algunos ejemplos, podríamos dar otros más, pero con eso yo creo que aclaro el concepto de tarea. Nos vamos a saltar el NRI y lo vamos a dejar para el final, por lo tanto pasamos a las etapas. Las etapas corresponden al paso a paso de la metodología a emplear en la ejecución de una tarea. Ejemplo, excavaciones, instalación de postes, cableado y conexionado, energizado de líneas, pruebas. Los recursos están asociados a equipos, herramientas y maquinarias necesarias en la tarea a desarrollar. Fíjense que no dice etapa a desarrollar, dice tarea a desarrollar. Los recursos, tomen nota de eso. Cada vez que yo les diga tomen nota de eso, tomen nota de eso. Se viene una evaluación al final, ¿ya? Asociado entonces los recursos a las etapas, a las tareas. ¿Qué significa esto? Si una tarea tiene 5 etapas, los recursos no están divididos por cada etapa. Los recursos se ponen en general por toda la tarea, independiente de la etapa en la que estos sean requeridos. Así lo establece la estructura del mapa de procesos. El NRI, que se nos estaba quedando atrás, el NRI corresponde al nivel de riesgo inicial, ¿ya? Este nivel de riesgo inicial es un cálculo matemático simple para establecer el nivel de riesgo puro en una tarea. Esto se logra en una herramienta de gestión de riesgos que viene después de esta, que es el inventario crítico, y cuando está este nivel de riesgo inicial calculado en el inventario crítico, se toma y se traspasa al mapa de procesos como una manera de, con una visualización rápida del mapa, poder después determinar si esta tarea requiere o no procedimiento de trabajo. Esa es la idea de tener una columna en el mapa de proceso donde se visualice el nivel de riesgo inicial de cada tarea, ¿no? Ese es el objetivo.
Con lo que ya hemos visto, podemos empezar o comenzar a sacar algunas conclusiones de lo que es un mapa de procesos. Como estructura es lo que les acabo de mencionar. Eso es un mapa de procesos. Si entendemos cada una de estas columnas, cada una de las definiciones, cada uno de los ejemplos, nos queda claro cuál es la idea y para qué sirve un mapa de procesos. No quiero dejar de mencionar que cuando terminamos en los recursos, si ustedes se fijan, queda un ejemplo ahí en rojo, armado, ¿estamos? Donde en un proceso X, una actividad podría ser trabajos eléctricos, dentro de esa actividad podría existir una tarea de habilitación de un tendido eléctrico, donde las etapas podrían ser excavaciones, instalación de postes, cableado y conexionado, energizado de líneas, pruebas, y donde los recursos involucrados podrían haber sido camión pluma, elementos de izaje, retroexcavadora, winche, herramientas manuales, elementos de segregación y señaléticas, ¿ya? Anemómetro también podría haber sido ahí. Se entiende que si vemos en forma eh, más fina, podríamos mejorar esos ejemplos, pero para el efecto de la capacitación, yo creo que van bastante bien. Se entiende la idea. Aclarar que los recursos, que es la última columna de este mapa de procesos, no involucra, no involucra ni elementos de protección personal. Ahora, si una tarea requiere un elemento de protección personal muy específico y está mencionado en los recursos, no es motivo para rechazar un mapa. ¿Estamos? Pero en principio no lo solicita. Para eso después está el correspondiente procedimiento donde se establece esta necesidad. Y tampoco los recursos involucran insumos. O sea, acá no nos interesa saber cuánta gravilla, cuánta arena, cuánto ripio, etcétera. No nos interesa tampoco para efectos de mapa. ¿Ya? Bien, algunas conclusiones entonces que podemos sacar de este mapa de procesos son: el mapa de procesos nos permite visualizar en forma rápida todas las etapas, las tareas, etapas y recursos asociados al desarrollo de una actividad, además de identificar la necesidad de procedimientos de trabajo seguro. Se constituye en una herramienta que facilita la identificación de todas las tareas que deben ser evaluadas por medio de un inventario crítico. Si yo les hago una pregunta ahora, tenemos un concepto acá de actividad, tenemos un concepto de tarea, tenemos un concepto de etapas. Entre actividad, tarea, etapa, ¿cuáles se evalúan por medio de un inventario crítico? Por medio de un INVEC. Acá puede contestar cualquiera. Con NRI alto. Yeah. ¿Disculpen? La tarea, Marcelo. Ah, perfecto. Se escucha muy bajo acá, le vamos a subir el volumen. Perfecto. Las tareas son las que van a inventario crítico. En teoría, una actividad se podría inventariar, sí. En teoría, una etapa se podría inventariar, sí, pero tenemos problemas. Acá es demasiada información. Sería un solo inventario crítico y no lo terminaríamos nunca. Acá es poca información en cada etapa de una tarea, pero el problema es que son muchos inventarios críticos los que tendríamos que realizar y también no terminaríamos nunca de revisar. ¿Estamos? El equilibrio perfecto está acá en la tarea. ¿Estamos? Una cantidad de información que se maneja de buena manera en los tiempos de ejecutar un inventario crítico y también en los tiempos de revisión de un inventario crítico. Ese es el justo equilibrio en la tarea. Bien. También podemos concluir entonces que sin dejar de identificar todos los peligros de una tarea y sin restar calidad a la evaluación de los riesgos correspondientes, el mapa de procesos también busca acotar la cantidad de inventarios críticos y de procedimientos de trabajo que se requieren para ejecutar un proyecto. O sea, con esta última conclusión podemos poner dos casos: el antes y el después de un mapa de procesos. Proyectos antes del mapa, de utilizar un mapa de procesos, podía manejar dos empresas que presentaban documentación a lo mejor muy dispar en cuanto a la cantidad de documentos para poder ejecutar un mismo proyecto. Sin embargo, hoy en día, estandarizando esta herramienta de gestión, nos ayuda a acotar los tiempos de
creación y revisión de los documentos necesarios, de los documentos de seguridad necesarios para ejecutar un proyecto, sin sacrificar el análisis de seguridad correspondiente. Bien, en esta parte, mapa de procesos, porque esto es lo que es un mapa de procesos, ¿alguien tiene alguna consulta que hacer? Asumo que no. De todas formas, al final también está la opción de alguna ronda de preguntas para el que haya notado algo. Continuamos con la presentación. Pasamos a la segunda herramienta de gestión de riesgos, que es el inventario crítico, el INVEC, ¿ya? En pantalla ustedes pueden ver ahí proyectado la estructura base de nuestro inventario crítico, o sea, peligros, riesgos, una forma de cálculo que no es el foco de esta capacitación, causa raíz, controles operacionales directos, indirectos y un cálculo para el nivel de riesgo residual. El primero es para el nivel de riesgo inicial, que el nivel de riesgo inicial, este es el que se traspasa al mapa de procesos, ya no que es el nivel de riesgo residual. ¿Y cuál es la lógica de cómo se elabora un inventario crítico? Mencionando que nosotros tenemos un procedimiento de elaboración de inventario crítico, ¿ya? Tenemos controles operacionales directos e indirectos. Sabemos que los controles directos son aquellos del ejecutor, del trabajador, del que mete las manos, y los controles operacionales indirectos de la línea de mando, sin confundir la línea de mando solamente con el supervisor. La línea de mando es todo el equipo de trabajo de dirección, administrador de contrato, jefes de terreno, supervisores, capataces, APR, toda la línea de mando involucrada en el proyecto. Controles, buenas fuentes, tenemos 3 fuentes, mínimo estas 3, ¿no es cierto?, que son buenas fuentes para identificar o buscar controles, ya sea operacionales directos e indirectos. Nuestras reglas básicas de seguridad, nuestras 14 reglas básicas de seguridad, nuestros estándares corporativos, y acá cuando hablo de estándares corporativos no solamente me refiero a SQM, sino que también a los estándares que puedan tener los colaboradores. Y el historial de incidentes, ¿ya? Importante el historial de incidentes porque tenemos que aprender del error, por supuesto, para que no se vuelva a repetir. Este historial de incidentes corresponde a las soluciones de control de incidentes, básicamente para evitar repetitividad. Ahí tenemos estos correos, ¿no es cierto?, que cada vez que ocurre un incidente en la compañía, llega un correo indicando que ocurrió un incidente. Y dependiendo de si este incidente generó daño a las personas, también se genera una alerta de seguridad después de la investigación. Y esta alerta de seguridad también se genera cuando el incidente tiene un potencial significativo, independiente que no haya habido daño a las personas, ¿ya? Y todo eso es una información rica para analizar y para retroalimentarnos respecto a los controles que debemos aplicar. Por lo tanto, son fuentes, 3 fuentes, tomen nota de eso, 3 fuentes: reglas básicas de seguridad, estándares corporativos, historial de incidentes. ¿Estamos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la lógica de este inventario crítico? Nosotros tenemos que el control operacional directo siempre debe atacar el peligro identificado. ¿Estamos? Esto igual que un campo de batalla. En una guerra existen 2 bandos, ¿ya? El adversario es el que me quiere accidentar, nosotros somos el ejército que se quiere defender y que no se quiere accidentar. En el campo de batalla están los peligros, ¿o no? Los peligros siempre están en el campo de batalla. ¿Quién es el que se defiende de los peligros del campo de batalla? ¿El soldado o los generales? Los soldados. Esos son los que están más expuestos, ¿ya? No significa que de vez en cuando un general no pueda caer, pero claramente los que están más expuestos son los soldados. ¿Cuáles son nuestros soldados en esta analogía? El control operacional directo, los que ejecutan. Por lo tanto, las medidas de control que yo establezco acá para el control operacional directo tienen que atacar directamente los peligros del área de trabajo, ¿no? El control operacional indirecto corresponde a los generales de nuestro ejército, de los que no nos queremos accidentar. Y nuestro general, un buen general,
nunca debe estar preocupado de los peligros del campo de batalla, porque si no, ese general está perdiendo su foco, no está claro con su rol. Un buen general tiene que estar pendiente de las estrategias del general enemigo. Y acá, ¿cuáles son las estrategias del general enemigo o de los generales enemigos? Las estrategias son las causas raíces. ¿Por qué? Porque las causas raíces son las que ocasionan los peligros, ¿ya? Cuando nosotros identificamos causas raíces, son las causas raíces que originan el peligro, y por eso que nosotros le ponemos soluciones de control a las causas raíces identificadas. Por lo tanto, el soldado se preocupa de los peligros de su campo de batalla, y los generales se preocupan de atacar las causas raíces. Y aquí lo importante es que cada causa raíz que se identifica como causante del problema debe estar atenuada por mínimo uno o más controles operacionales directos. Y esto va a quedar claro en el siguiente ejemplo, para que ustedes sepan cómo se debe revisar y cuál es la lógica en un inventario crítico bien realizado, bien estructurado. Como ejemplo, tenemos acá un peligro: proyección descontrolada de partículas incandescentes en corte y desbaste con emberil angular, ¿ya? Riesgos asociados, vamos a establecer dos, podemos dar más, pero para el ejemplo, contacto con partículas proyectadas y riesgo de incendio, o amago de incendio si ustedes prefieren. Causas raíces, identificando, aplicando la dinámica de los por qué, podríamos, como uno de los caminos, hay otros más simple es la dinámica del por qué, establecemos las causas raíces. O sea, el primer dominó, o los primeros dominós que pueden caer para tener este peligro presente en el área de trabajo. Y las causas raíces podrían ser evaluación deficiente del entorno de trabajo. Podría haber sido, este peligro se podría generar por falta de encarpado o un encarpado fuera de estándar. Se podría generar este peligro por falta de estándar de trabajo o falta de capacitación en base a este estándar, que esté el estándar pero la persona no está capacitada. Falta de inspección, supervisión, ¿ya? Aquella típica caso, ¿no es cierto?, una supervisión un tanto, digamos, un tanto light, y que en definitiva dejan de ejecutarse los controles de la manera correspondiente. Controles operacionales directos, ¿ya? ¿Qué controles operacionales directos podemos tener acá? Algunos como los siguientes: ejecutar solo si está autorizado y el permiso de trabajo en caliente lo permite. Evaluar la proyección de partículas y evitar la línea de fuego. Implementar e inspeccionar un encarpado de material ignífugo, siempre debe ser. Retirar materiales combustibles del área de trabajo. Nuestro estándar establece que tiene que ser 10 metros a la redonda, digamos, del lugar de ejecución del trabajo. Uso de careta facial y EPP para trabajo en caliente. Siempre los EPP al final. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan, los controles operacionales directos son aquellos controles que puede el trabajador ejecutar con su cargo, con sus conocimientos, con las responsabilidades que él tiene como trabajador, y con los medios que tiene. ¿Estamos? Para atenuar el peligro. Esa es la lógica. Y acá viene el control operacional indirecto, y fíjense, acá está representado lo que les dije anteriormente. Cada una de las causas raíces debe quedar atacada o debe quedar controlada por el control operacional indirecto. Si no, el general o los generales no están haciendo bien su trabajo y nos van a ganar la guerra. ¿Estamos? Evaluación deficiente del entorno de trabajo lo podría atacar, por ejemplo, con un coaching en terreno para evaluación de entorno. Le enseño primero a la gente a evaluar su entorno. Confirmar evaluaciones de entorno retroalimentando oportunidades, es decir, reforzando el buen comportamiento y haciendo contactos personales cuando veo que algo por ahí falló, para asegurarme que esa persona le puedo sacar las dos rueditas a la bicicleta y que puede seguir pedaleando solo. ¿Ya? 2, falta de encarpado o encarpado fuera de estándar. Lo puedo atacar con asegurar stock de mantas ignífugas y confirmar los encarpados. ¿Vamos? 3, falta de estándar de trabajo o de capacitación. Elaborar metodologías de trabajo capacitando y evaluando al personal. 4, falta de inspección, supervisión. Confirmar proceso en base
a estándar de trabajo en caliente SQM, ¿ya? Como ejemplo, si tuviésemos un ejemplo como este desarrollado para un peligro como el que acabamos de ver, eso estaría bien estructurado y debemos aprobar, digamos, ese lineamiento. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a esta herramienta de gestión que se llama inventario crítico? Hasta el momento no tenemos ninguna modificación, diría yo, con respecto a la capacitación del año pasado. Pero como entiendo que hay hitos nuevos, alguien podría tener alguna duda, por eso que voy haciendo las preguntas. Ahora se viene un tercer capítulo, más adelante, de procedimiento de trabajo, donde eso sí es nuevo para todos los que formamos parte de nuestra vida. Bien, continuamos. Nosotros si visualizamos los dos niveles de riesgo, el nivel de riesgo inicial y el nivel de riesgo residual, ¿no es cierto? El nivel de riesgo que predomina para el inventario crítico siempre es el mayor. Es decir, para el nivel de riesgo inicial entre un B, un C, un A, claramente el A es el que predomina y por lo tanto el nivel de riesgo inicial general es A. Y la misma lógica se aplica para el nivel de riesgo residual. Tenemos C, D, C, el mayor es C, por lo tanto el nivel de riesgo residual es C. Tanto para el inicial como para el residual, el nivel de riesgo general, el que manda, es el mayor. ¿Estamos? Cuidado con eso porque a veces se da que esto no tiene relación con esto y con esto. Y firmamos y aprobamos los inventarios críticos, ¿ya? Entonces, ese es un detalle en el que tienen que fijarse cuando revisen a futuro. También, lo que nunca se debe dar es que para el nivel de riesgo residual tengamos un A como nivel de riesgo residual o un B. ¿Por qué? Porque en nuestro procedimiento de elaboración de inventario crítico, el A y el B son niveles críticos todavía. ¿Estamos? Donde no se recomienda ejecutar porque la probabilidad de algún incidente se considera alta. Por lo tanto, si obtuviésemos acá niveles de riesgo todavía en A o en B, sería el equivalente a decir nuestros controles no son lo suficientemente buenos como para atenuar y por lo tanto hay que seguir trabajando para mejorar el nivel. Es decir, acá como nivel de riesgo residual es de C para abajo. C, D, E son los tres niveles que podríamos nosotros criteriosamente, por supuesto, aceptar para un inventario crítico bien realizado. ¿Estamos? Continuemos. Tenemos acá un pequeño ejemplo, un proyecto para ya ir poniendo un poco en práctica lo que estamos repasando algunos y a lo mejor aprendiendo otros. Tenemos acá un pequeño proyecto que se llama habilitación de estación de bombeo. Ahí está la imagen. Y tenemos un extracto de un mapa de procesos que se hubiese realizado para este proyecto. Tenemos acá gerencia, proyecto nitratos yodo, el proyecto habilitación de estación de bombeo, la fecha 27 del 6 del 2022, ahí vamos a actualizar esa fecha, 2023 debemos haberlo puesto, realizado por Claudio Ramírez, constructor, Julio Bravo, APR. Se fijan, siguiendo la estructura que comentábamos delante, ¿ya? Nos interesa acá el nombre del especialista. El proceso, por lo tanto, se llama habilitación de estación de bombeo, y acá, entre paréntesis, el número de contrato, como habíamos dicho al inicio. La actividad, vamos a tomar solamente la parte de obras civiles de este mapa de proceso, que se entiende hubiese sido más extenso, y dentro de las actividades de obras civiles vamos a tomar dos tareas: trabajos topográficos y construcción de fundación. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me dijeron delante, las tareas son las que van a inventario crítico. ¿Estamos? Y este inventario crítico, recordemos, establece 5 posibles niveles para el nivel de riesgo inicial: A, B, C, D, E, con esas mismas letras y en el mismo código de colores. Y nuestro procedimiento dice que para niveles de riesgo inicial A y B,
la tarea debe ser ejecutada con un procedimiento de trabajo y para niveles de riesgo inicial C, D, E, la tarea puede ser ejecutada con un ART de terreno. Vamos a suponer que estas tareas fueron ya evaluadas con sus correspondientes inventarios críticos. De acuerdo a este mapa de procesos, ¿cuántos inventarios críticos deberíamos tener? Pregunta. 2, perfecto. Uno para trabajos topográficos y uno para construcción de fundación. Y si ese es el resultado de los niveles de riesgo inicial del inventario crítico, que se copian y se pegan después acá en el mapa de procesos, ¿cuál de las dos tareas se ejecuta con inventario crítico y cuál tarea se ejecuta con RT? La primera con RT y la segunda con PTS. Impecable, ¿no es cierto? La primera con RT, la segunda con PTS. Y quedándonos entonces o enfocándonos en la tarea que se ejecutaría con un procedimiento de trabajo, el procedimiento de trabajo, ¿no es cierto? Este procedimiento de trabajo implica etapas que son, que las establece el mapa de procesos, y las etapas son excavación, compactación, emplantillado, etcétera, hasta la 2.8, que es desimbre de moldaje, ¿no es cierto? 8 etapas. Y acá tenemos un comentario. Todas las etapas deben ser desarrolladas tanto en la descripción del procedimiento de trabajo, es decir, en la etapa técnica, como en el ART correspondiente, en el mismo orden y con los mismos nombres. Por lo tanto, ya sabemos que cómo va a ser la estructura del procedimiento de trabajo en la etapa descriptiva, en la etapa técnica, tiene que ser en el mismo orden y con los mismos nombres y con la misma cantidad de etapas que establece el mapa de procesos. Ahí el mapa de procesos es mandatorio. No puedo tener una estructura de procedimiento distinta a lo que ya aprobamos como mapa de procesos, ¿no? Si esto lo pasamos y nos vamos ahí tenemos la portada de nuestro nuevo procedimiento. Después ya vamos a hablar de este nuevo procedimiento. Esa es la portada del nuevo procedimiento. ¿Estamos? Vámonos al ítem número 5, que es la descripción de la tarea. Ahí está. Vamos a hojearlo, llegamos al ítem número 5, y acá, ¿qué deberíamos ver? Deberíamos ver 3 cucharadas a la papa. 5.1, excavación, y por supuesto la descripción técnica de lo que yo quiero decir en la etapa de excavación. 5.2, compactación. 5.3, emplantillado, hasta la etapa número 8 que establecía el mapa, que es el desimbre de moldajes. Así debería leerse. Estos capítulos previo a la tarea, y empezamos que vamos a sacar las firmas del ingreso al área, que después hacemos el ABC, que después hacemos la charla de seguridad, que después llenamos los documentos de seguridad. A veces perdemos una página y media, 2 páginas, hablando temas de seguridad que no son de este capítulo, y quiero ser enfático en eso, no son de este capítulo, ¿ya? Esta es una descripción técnica, y ahí está puesto en rojo, no de seguridad, ¿ya? Realizada por el profesional de la especialidad. Aquí no queremos la mano de los APRs, acá queremos la mano de los especialistas. Se nota cuando un procedimiento de trabajo en la etapa técnica lo intentó realizar un APR porque habla en el lenguaje que sabe, que es netamente seguridad, ¿no? Se nota. No debemos aprobar ese tipo de procedimientos. Revisa el hito SQM, porque yo mismo como asesor no soy quien para aprobar o rechazar un procedimiento en su parte técnica. ¿Está? A lo más nosotros como asesores, ¿en qué podemos apoyar al hito? En decirle, mira, revisé la estructura del mapa y viene bien cuadrado por el mapa. Hasta ahí yo podría ayudarle, digamos, al hito en esa parte. Más allá no es de mi competencia. ¿Estamos? No de seguridad dijimos, ¿no es cierto? Entonces, hablemos al fino. ¿Qué queremos decir para que no utilicemos criterios personales? Este es el estándar hoy en día de nuestra vicepresidencia. No de seguridad implica, no se debe rechazar un procedimiento por no contemplar aspectos de seguridad en la etapa técnica, ¿ya? Nunca más hay que rechazar procedimientos porque no veo algo de seguridad que quiero ver en la etapa técnica, porque esa etapa no es para eso, ¿ya? Aspectos de seguridad requeridos deben ser verificados en la etapa de ART correspondiente. Si las medidas de seguridad que como buen hito yo quiero ver no están en el ART, ahí rechazo, ¿ya?
Pero hay un detalle, fíjense, es lo siguiente. A pesar de la instrucción, la etapa técnica, si a pesar de la instrucción, la etapa técnica posee aspectos de seguridad, no será motivo para rechazar el documento. Es decir, cuando vengan algunas cosas de seguridad en la etapa técnica, lo vamos a tomar como un valor agregado. Siempre vamos a realizar el feedback para tratar de erradicar esa práctica que solamente abulta un procedimiento, ¿ya? Y no es un mayor aporte, pero no va a ser motivo de rechazarlo tampoco. ¿Estamos? Esa es la instrucción. Continuemos. ART inserto en el procedimiento de trabajo, actualizado en nueva versión del procedimiento de trabajo, que es nuestra versión 1 de abril del 2023, que es el que está acá, ¿ya? Veamos este ART. Si ustedes se fijan, la ejecución, la realización del ART sigue la misma lógica que en la parte técnica, ¿no es cierto? Todas las etapas en el mismo orden con los mismos nombres. ART debe incorporar todas las etapas y en el mismo orden, asesorado por el APR contratista, ¿no es cierto? Revisa ITO y APR SQM, ¿ya? Revisamos ahí los dos. No por ser un ART es exclusivo del prevencionista, ¿no es cierto? Ahí nos metemos los dos. Bien. Esta imagen es la imagen del nuevo formato de ART, que ahora cambia en el nuevo PTS, en nuestro formato 2023. Bien, y básicamente lo que se busca ahora, o los cambios, son los siguientes. Se solicita una fotografía representativa de cada etapa, ¿estamos? Con el nombre de la etapa y una breve descripción. No se trata de un copiar y pegar de toda la descripción de la etapa técnica, porque si no sería como repetir dos veces lo mismo, no tiene sentido, sino que una breve descripción muy cortita para contextualizar esa etapa. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos, voy a leer uno solo, el primero. Por ejemplo, ahí sale una retroexcavadora, ¿no es cierto? Dice etapa 5.1, excavación mecánica con apoyo de retroexcavadora. Listo. ¿Te fijas o no? Nada más. Tips así bien cortos. Las siguientes etapas, en realidad no es que, perdón, las siguientes columnas no es que sean columnas nuevas, ya forman parte del RT anterior y básicamente consiste en ir colocando los peligros con los controles operacionales directos y los controles operacionales indirectos en forma ordenada. El peligro 1 con su control 1, con su directo e indirecto, después si hay un segundo peligro en esa lista, 2 con el 2, así, cosa de que la revisión después se facilite tanto para el hito como para los prevencionistas, ¿ya? Bien. Inventario crítico versus ART en cuanto a peligros, riesgos y controles iguales para una misma tarea. ¿Qué queremos decir? Acá tenemos el formato que vimos delante de nuestro inventario crítico. Acá abajo tenemos el nuevo formato de la ART que está incorporado en el procedimiento de trabajo. Y tenemos que darnos cuenta en lo siguiente. Si fijamos, son estructuras similares. Evidentemente, cada herramienta de gestión tiene su objetivo particular, ¿ya? Pero el inventario crítico menciona peligros y recordemos que el ART también establece peligros. Lo mismo para los riesgos, lo mismo para los controles operacionales directos y para los controles operacionales indirectos, ¿ya? Por lo tanto, el ART y el inventario crítico son dos herramientas de gestión de riesgos diferentes, pero cuyos peligros, riesgos y controles operacionales son los mismos si se trata de la misma tarea. ¿Estamos? Tan así es que, en otras palabras, si la tarea es la misma, el ART de un procedimiento de trabajo debe ser 100% trazable con el inventario crítico correspondiente. ¿Y qué se quiere decir con esto? Que cuando estoy revisando un procedimiento de trabajo en el ítem ART, lo tengo que hacer con el inventario crítico en la mano, en la otra mano. Ningún peligro que esté en una de las herramientas de gestión con sus correspondientes riesgos y medidas de control, tanto directas como indirectas, debe faltar en el otro. Deben ser 100% trazables. ¿Estamos?
Peligros, riesgos y controles en inventario crítico y ART. Para fortalecer más lo que dijimos delante, ahí tenemos de nuevo las dos herramientas de gestión, arriba el inventario crítico, abajo el ART, ¿no es cierto? Y acá sucede lo siguiente: el establecimiento de peligros, riesgos y medidas de control en el caso de un inventario crítico se realiza para la tarea, como un todo. No se repite el desarrollo analítico de un peligro identificado, ¿ya? Es decir, en un inventario crítico yo menciono el peligro una sola vez, porque estoy mencionándolo por la tarea, ¿ya? Y veo cuántos peligros en general tiene la tarea, independiente de la etapa en la que se da. Sin embargo, en un procedimiento, en un RT, ¿ya? Sigamos leyendo. En el caso de un RT, el análisis debe ser realizado por cada etapa de la tarea. Según aplique, se pueden repetir en diferentes etapas el análisis de peligros identificados. Se entenderá entonces que para cada uno de los peligros identificados en el inventario crítico se debe verificar aplicabilidad en cada una de las etapas de la RT correspondiente. ¿Estamos? Ahí estamos entonces: inventario crítico, peligros, riesgos y controles por tarea. En la RT, peligros, riesgos y controles por etapa de la tarea. ¿Estamos? Y siempre tenemos que recordar que cada vez que se actualice un inventario crítico, ya sea por una solución de control de un incidente o porque vimos se levantó algo en terreno y eso amerita actualizar el inventario crítico porque se identificó un nuevo peligro y hay que analizar, se debe también actualizar el RT del procedimiento de trabajo y generar una nueva revisión de este último. ¿Estamos? Toda modificación documental requiere visado por parte nuestra, por parte de SQM, y amerita actualización de P2. Siempre tenemos que impulsar a que el colaborador vaya actualizando los documentos en nuestra plataforma, que es el respaldo que después nosotros tenemos, que es en la plataforma AlcanWeb, ¿cierto? El P2, contrato y personas correspondientes. Cambios en el ítem de elementos de protección personal en el nuevo procedimiento de trabajo, ¿ya? Tenemos un procedimiento de trabajo, vamos a hablar ahora, bueno, ya comenzamos a hablar de algunos cambios. El primero fue la modificación del nuevo RT, que tiene un formato distinto, pide fotito y pide una breve descripción de la etapa de la cual se va a realizar el análisis. Tenemos también acá un cambio que es en el ítem de elementos de protección personal. Recuerden que en el formato antiguo decía elementos de protección personal y se generaba un listado simple, ¿ya? Ahora, este ítem trae la siguiente modificación. Se realiza de esta manera, por esta tablita, ¿ya? Equipo de protección personal. Entonces, en el ítem 3.1 se van a enumerar los EPP básicos que se deben utilizar en la tarea, haciendo la modalidad antigua, por decirlo de alguna manera, pero viene un ítem 3.2, donde se debe llenar esta tablita y se van a especificar los elementos de protección personal, vale la redundancia, específicos, pero ahora por cada etapa de la tarea. ¿Estamos? Esa es una actualización y una modificación, por supuesto, respecto al formato anterior de procedimiento de trabajo. ¿Ya? Instrucciones. En este cuadro se debe conectar los elementos de protección personal específicos con cada etapa de la tarea. ¿Ya? No quiero en realidad redundar en lo que ya se dijo. Es fundamental aprobar un mapa de procesos que cuente con todas las etapas constructivas para la identificación de elementos de protección personal, ¿ya? Para que esta identificación sea lo más certera al momento de ejecutar. Claro, porque si aprobamos un mapa muy parcializado en cuanto a las etapas de una tarea, y después nos vamos dando cuenta, ¿sabes qué? En realidad esta tarea implicaba bastantes más etapas. Por supuesto que eso implica también en que este cuadro no nos va a quedar de la mejor calidad.
Por lo tanto, siempre impulsar a que las revisiones iniciales de los mapas de proceso sea lo más completa posible. Y por eso nosotros impulsamos que independiente que los documentos de gestión, hablando de inventarios críticos, procedimientos de trabajo, se van entregando en forma parcializada para no generar un cuello de botella también en las revisiones, eh, que el mapa de procesos, en ese sí buscamos nosotros, ojalá, a la primera aprobación del mapa, independiente que se pudo haber rechazado entre medio, pero la versión 00 aprobada del mapa, siempre buscamos que sea, ojalá, la del proyecto completo. ¿Vamos? Esta es la instrucción en esta etapa. Riesgos específicos por plantas y o áreas. También incorporado en la versión 1 de abril del 2023. Esta que es el punto número 12, anexos, riesgos específicos, corresponde al llenado de este formato, ¿ya? Que especifica la faena, el área o planta, te establece una fotografía o solicita una fotografía del área referencial, por supuesto, digamos, de las partes más representativas. Solicita riesgos específicos, controles directos, elementos de protección personal específicos del área, y hay que establecer si el área requiere o no requiere de un ODI. ¿Cuáles son las reglas del juego en este nuevo capítulo, que también es nuevo en este procedimiento de trabajo? Existen dos formas de aplicar esta nueva instrucción. Adjuntar el 100% de anexos o al menos un avance significativo según plantas de diferentes faenas. Recomendable, por ejemplo, para empresas que tienen contratos abiertos y que salen de una faena, van a otra, ¿no es cierto? Realizar un avance significativo de todos estos anexos por plantas, o bien ir adjuntando anexos a medida que se ejecuta en diferentes plantas. ¿Ya? Marcelo, Aquí hay una Roberto está levantando la mano. Ok. Marcelo, oye, una consulta. En la Diga. línea de tiempo de la entrada de un contratista, ¿cómo se piensa abordar cuando el contratista no tiene la Audi diaria, conocer este punto? Sí, mira, esa es una buena, es una buena pregunta, y de hecho nosotros ya estamos trabajando, digamos, en una estrategia futuro, porque fue una pregunta que también nos hicimos nosotros en su momento. Ya estamos tratando, no lo puedo oficializar, por supuesto, pero sí se está trabajando ya en una alternativa futuro donde nosotros tengamos estas bases de datos e irlas proporcionando, donde en algún momento ya el contratista diga a qué parte voy, tener su anexo y adjuntarlo solamente, ¿ya? Por el momento es un trabajo complementario y que claramente se facilita para las empresas que nos conocen más, pero a una empresa nueva nosotros siempre vamos a estar ahí para apoyarlos y facilitarles información, porque no lo van a poder tener. ¿Cuál es el momento donde hay que explotar esto al máximo para que le saque provecho a empresas que no nos conocen? Son en la etapa de visitas técnicas, ¿ya? Cuando se está licitando. Es importante ahí que el equipo, por parte del colaborador y orientado por nosotros también, haga foco en este tipo de situaciones, hacer preguntas, hacer levantamientos fotográficos y recopilar información de relevancia. No son, en todo caso, fichas tan complejas, ¿ah? Es decir, queremos los riesgos, digamos, los peligros, riesgos inherentes más representativos de las áreas. De ahí eh, digamos, al logro de la excelencia, por decirlo de alguna manera, de cada empresa, digamos, ese valor agregado se agradece, pero No esa es sé, la idea, es algo que antes, como bien tú dices, está en la etapa de ODI, ¿ya? Pero los ODI son muy cortos, son 10 minutos, 15 minutos, y a veces es lo único que hay para defendernos con respecto a eso. Por lo tanto, se está pensando en esto. Y de que puede impactar. Lo que yo entiendo, y por eso te pregunto, porque hoy en Sí. día la línea de tiempo, en la práctica, esto pasa después del procedimiento. Entonces,
sería bueno robustecer a lo mejor la reunión de arranque, que en algún momento está definido como alcance, que se define el mapa de proceso y luego se vaya a terreno a ver el área para que el colaborador se haga una idea de dónde va a trabajar y ahí tomar estos aspectos, Sí, si no vamos a entrar en una iteración del procedimiento por un punto que en la práctica no tienen la info para llenarlo. exacto. Ahora, digamos, para una empresa que está, para todas las empresas que están en su proceso de traspasar el formato nuevo, el formato antiguo, perdón, al nuevo, viene después del procedimiento. La idea de nosotros, claramente, a futuro, cuando ya esto esté, digamos, sobre ruedas, que es ahora ya, es lograr esto a la par. Es decir, no puede ser después del procedimiento. No es que vamos a aprobar un procedimiento sin tener estos anexos, ¿ya? Ok. Se Me parece se aprueba con las dos cosas a la vez. Por lo tanto, lo que tú Marcelo, dices es muy importante. Dígame. Felipe por aquí, comentar que esta parte de los anexos específicos por las distintas áreas, esto está en los anexos BA y están todos los ODIs juntos, entonces de esta forma ya van a poder utilizar esta, digamos, esta parte del procedimiento, van a poder trabajar antes. Perfecto, buen dato. perfecto. Bien, eso se refuerza. Ahora me pareció bien la pregunta. Tomar nota, Felipe, porfa, porque sería bueno que dentro de nuestro proceder existiera este ítem, que se toque el ítem y que sea una parte importante a considerar también en las salidas a terreno, que sea foco también, no solamente ver lo técnico que hay que ejecutar, sino que también exista un foco en los aspectos de seguridad, porque también es un buen, cuando leemos un ODI, en el fondo igual estamos leyendo una información, pero no la estoy viendo, a lo mejor no me la estoy dimensionando, es distinto a una salida de terreno. Así que me parece muy bien y gracias por el aporte. Bien, seguimos con la nota que nos quedaba acá. Actualización de anexos no implicará cambios en la revisión del procedimiento de trabajo, ¿ya? Cuando hablamos de revisión, por ejemplo, quiero explicar esa nota. Una empresa que venga, salió de una faena, por ejemplo, y tuvo que ir a otra faena y va a actualizar esta información del área, de la nueva área en la que tienen que ir a ejecutar, posiblemente el mismo trabajo. No vamos a revisar el procedimiento de nuevo. Solamente se verifica que el anexo forma parte de la información que ellos van a tener disponible para terreno, y aquí no hay firmas de nuevo, no es que de nuevo vamos a revisar y que el cuadro de firmas va a haber que llenarlo o no. O sea, por eso estos anexos juegan en forma independiente a lo que va a ser el procedimiento validado, ¿ya? Porque si no, claro, ahí vamos a generar un reproceso importante. Lo que sí, verificar que se encuentren disponibles para consulta. Bien. Quiero adelantar que acá se habló de un concepto de cambio de revisión, ¿ya? Ahora se establece una diferencia entre el concepto de versión del procedimiento y de revisión del procedimiento. En este nuevo formato, cuando hablemos de versión, y después va a quedar claro, se refiere a la versión del formato nuestro, Vicepresidencia, Planificación y Proyecto, el formato que nadie debe tocar ni modificar. La revisión es lo que está plasmado como información dentro del formato, o sea, el aporte del contratista utilizando y sin modificar el formato, ¿ah? La versión es la de SQM del formato, la revisión es la 00, 01, 02 y las revisiones correspondientes que ameriten después cuando se va actualizando el procedimiento. Marcelo, hay una Dígame, pregunta por parte de Francisco al parecer. Hay una mano levantada. Francisco, dígame, Francisco. Sí, Marcelo, quería consultar acerca de temas de tecnología, entendiendo que tenemos distintas plantas a las cuales se puede acudir un mismo contratista y cuyos sistemas de permiso o de autorizaciones a veces pueden cambiar. ¿En qué parte está contemplado acá? ¿Está dentro de los riesgos específicos? Disculpa, lo que tú dices de las autorizaciones distintas que se pueden dar entre una planta y otra. No, me refiero en específico, por ejemplo, para ingresar al área de trabajo, esto se requiere una cantidad de permisos, ¿cierto?
que difieren a veces del lugar en donde se encuentren. ¿Esa cantidad de permisos se modifica o tienen algunos otros alcances que solo se actualizan a ese nivel y no a nivel de ODI? Entonces, para no hacer una reinstrucción mediante una ODI nueva, ¿cierto? Y tener que volver a cambiar el tema de los anexos, es decir, los riesgos específicos del ingreso al área, ¿cómo abordar ese tema? Correcto. Aclarar que los ODI de área no es que se pierdan, ¿ah? Este tema de contar con estos anexos es replicar en el fondo la información que se entrega en un ODI de área, ¿ya? Pero que esté como a modo de consulta permanente después en el procedimiento de terreno. Pero no es que nosotros estamos cambiando esto por los ODI, es decir, los ODI se mantienen los protocolos de cada faena y de cada área específica dentro de una faena, porque recordemos que nuestro cliente es operaciones, ¿no es cierto? Mantención, operaciones. Nosotros no podemos modificar eso. Lo único que estamos haciendo es tomando esa información, tratando nosotros como VP de mejorarla ya en un formato que va a formar parte ahora del documento que la persona va a aportar. ¿Por qué? Porque una tarea puede durar meses, pero el ODI duró 20 minutos, que yo lo voy a tener fresco a lo mejor el primer 2, 3 días, la primera semana, y después información importante que se entrega en esos ODI de área, claramente a cualquiera se le puede ir, ¿te fijas? Pero la idea es mantener como documento de consulta permanente con el documento. Ese es el objetivo, digamos, de crear estos anexos y de irlos implementando en la medida o exigiendo que las empresas los implementen como anexos de sus procedimientos en la medida que van ingresando a diferentes áreas. No sé si eso responde a la pregunta, pero ese es el objetivo. Bajo ningún Ya. punto de vista somos quien nosotros para cambiar los protocolos específicos de cada área, porque esas áreas son nuestros clientes. ¿Ya? Sí, lo que refería era a confirmar si en estos anexos va el tema de los permisos de ingreso a las áreas o todos los requerimientos que estén involucrados y cuyos cambios también hay que plasmar. A eso me Correcto. refiero Felipe, básicamente. toma nota de eso porque también lo que nos acaban de decir es una información re importante. Posiblemente si están estructurados de esa manera y si no perfectamente en alguna actualización, porque somos dinámicos nosotros y nos caracterizamos por eso, vamos mejorando en el tiempo, se puede considerar a lo mejor un ítem inicial donde diga cuál es el protocolo de ingreso, permiso específicos de cada área. A lo mejor sí está, pero si no, revisemos y tenemos ahí una oportunidad de mejora si es que no está. Toma nota, Felipe. Muchas gracias por el alcance. Lo vamos a No, verificar. gracias a ti. Gracias, Pero sí, Francisco. Está anotado. justamente sería como el documento, sería muy bueno que el documento tuviese esas especificaciones. Así que gracias por la acotación, Francisco. Bien, continuamos. Protocolo de nuevo cuadro de firmas. Aquí esta información creo que ya es un secreto a voces, pero hay que mencionarla para que todos quedemos claros y no tengamos especulaciones ni interpretaciones personales. Esta es la instrucción. ¿Estamos? Acá tenemos nosotros un cuadro de firma, ¿no es cierto?, donde dice toma de conocimiento, hito IAPR, primera región, hito APR, segunda región. ¿Ya? Instrucciones al respecto. 1. La primera revisión, independiente de la región, es obligatoria y debe ser exhaustiva. Es decir, cuando llega un documento que nadie ha revisado y que va en su revisión 0, ¿ya? O postulando a hacer la revisión 0, ¿ah? Y nadie todavía lo ha mirado, va por su primera prueba de fuego. La primera revisión independiente de la región es obligatoria y debe ser exhaustiva. Los trabajos no pueden iniciar hasta aprobar el PTS en la región que aplique, ya sea la primera o la segunda, la que le tocó, ¿ya? Y acá dice, desafiar el no dejar observaciones para la región faltante. Ese mensaje subliminal que está ahí entre paréntesis, en definitiva, en otras palabras, es decir, aquí queremos ver la mano del hito, ¿ya? Y queremos ver la mano del prevencionista riesgo que conocemos nuestro estándar y por lo tanto lo vamos a cobrar, pero al 100. La instrucción anterior es solo para procedimientos de trabajo en revisión 0 presentados por primera vez. Es decir, no aplica revisar por cambios de formato
a excepción de los nuevos capítulos incorporados. Por ejemplo, ahora TIM, por ejemplo, tiene varios procedimientos que están en el formato antiguo, y lo único que están haciendo es pasar ese procedimiento al formato antiguo a este nuevo formato. No los estamos revisando, solamente estamos verificando que los capítulos que ya estaban aprobados por nosotros en la versión anterior son los mismos capítulos y que no nos han cambiado párrafos, que no nos sacaron cosas, ni pusieron cosas que antes no estaban, para, si cumple con eso, nosotros firmamos como toma de conocimiento y hacemos el cambio de un formato a otro. Excepto para aquellos capítulos nuevos. Si una empresa, mira, este procedimiento lo estoy cambiando solamente de formato, pero aproveché de incorporarle un capítulo nuevo, ahí tenemos que revisar la actualización del mapa de procesos correspondiente y tenemos que revisar con lupa solamente el capítulo nuevo, ¿ya? Y sí podríamos rechazar si consideramos que el capítulo nuevo no nos convence. ¿Estamos? Para futuros cambios en el procedimiento de trabajo, es decir, para una revisión 1, revisión 2, etcétera, solo se revisarán los párrafos incorporados por la región que corresponda. Es decir, tenemos un procedimiento en revisión 0, lo revisó la primera región, le tocó a ellos el premiado por revisar ese procedimiento, se revisó con lupa, se rechazó las veces que hubiésemos tenido que rechazar por temas de calidad, hasta que se cuadró con nuestro estándar. De ahí para adelante solamente se revisan los capítulos nuevos incorporados, ¿ya? Las modificaciones. Segundo, parte de la instrucción. La región que firmará en segunda instancia, recordemos, tenemos un procedimiento que está en revisión 0 y ya lo revisó una región y lo aprobó. Lo revisó súper bien y lo aprobó. Y por lo tanto ese procedimiento, para efectos prácticos en su etapa, tiene solamente la firma de APR hito de la región que revisó y aprobó. Ahora viene la segunda parte. La región que firmará en segunda instancia, revisiones 0 y actualizaciones del procedimiento de trabajo, debe aprobar como toma de conocimiento y se dará inicio a los trabajos en terreno. De ser necesario realizar trabajos no especificados en el procedimiento de trabajo, se ejecutará con ART complementario de terreno y se actualizará procedimiento solo si la ejecución con ART se repite más de 3 veces, se requiere como solución de control de algún incidente. ¿Ya? O sea, de la primera región, por ejemplo, ahora mismo, la instalación del Gift Crane acá, el montaje del Gift Crane acá en segunda región, Collazur, en la NPT4. Venía Industrial Rental con un procedimiento aprobado por Nueva Victoria. Nosotros vimos que estaban los timbres puestos de hito APR en turno en Nueva Victoria, no revisamos el procedimiento, solamente verificamos que no tuviese cambios, ¿ya? Y que digamos que fuera el documento original que se aprobó allá, y firmamos acá hito y prevención como toma de conocimiento. Si en terreno hubiésemos visto que algo necesitábamos en terreno, ya que no estaba en el procedimiento, que de hecho se dio una situación, se ejecutó con ART de terreno. ¿Listo? Y los trabajos comienzan. ¿Estamos? No hay, entonces, con esto ya se elimina este tema de que una región aprobó y la otra región rechazó. ¿Ya? Porque la idea de todo esto es hacer un trabajo unificado. Todo tiene su pro y su contra, sus ventajas y sus desventajas. No vamos a ponernos a analizar eso ahora porque si no nos vamos a alargar mucho. Pero fue la fórmula, o es la fórmula al menos que estamos, con la que vamos a aprobar como VP, para darle más continuidad a los trabajos sin dejar de realizar los controles y las revisiones como corresponde. Y por eso dice arriba, la región que revisa primero, revisa con lupa. ¿Estamos? Hace la vega por las dos regiones. Tercero, independiente del motivo, si se genera actualización de un procedimiento de trabajo, la región que revise deberá firmar la nueva revisión del documento en el cuadro razón del cambio. ¿Ya? Firmas
de portada se mantienen. Se deberá revisar en base a revisión anterior aprobada y los trabajos tendrán continuidad con ART de terreno mientras se formaliza la nueva revisión. Es decir, ni siquiera cuando estamos actualizando un procedimiento. ¿Por qué? Porque la ART de terreno se repitió más de 3 veces o porque por una situación incidental o por algo tuve que actualizar el procedimiento de trabajo, ni siquiera en esas circunstancias el trabajo está parado. Estamos paralelamente revisando y actualizando el procedimiento. Pero las firmas originales que tenía ese procedimiento en su etapa de primera y segunda región ya no se tocan más. ¿Dónde vamos a ir registrando los cambios y dónde se van a ir registrando las nuevas revisiones del documento? En el cuadro razón del cambio, que lo teníamos hace tiempo como un ítem del procedimiento de trabajo y que prácticamente no se utilizaba. Le dimos vida en esta lógica. ¿Estamos? Después viene un ejemplo, si no me equivoco. Cuarto, considerar la obligatoriedad de ejecutar en terreno con la formalización del documento en P2 requisitos y difusiones al personal en P2 personas. Ese cuarto punto, más que todo, es porque a veces nos olvidamos que tenemos un sistema de gestión, y ese sistema de gestión se llama también para nosotros P2, nuestra plataforma AdCam Web. Por lo tanto, no hay que relajarse solamente ejecutando en terreno, sino que también tenemos que impulsar a que a medida que se van revisando y actualizando documentos o aprobando documentos, deben ser visualizados en nuestro sistema el documento en sí, en el P2 contrato y las difusiones correspondientes para que puedan ejecutar las personas en el P2 persona. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna duda respecto a este cuadro de firmas? Porque esta es una parte medular y instrucciones que son nuevas respecto a la versión anterior de esta capacitación. Por eso me interesa que en esta parte, en toda la capacitación por supuesto, pero esto que es algo totalmente nuevo, esta instrucción, haya quedado clara. Si alguien tiene alguna duda, me la puede preguntar. Bien, continúo. Ahí se replicó la PPT. Dice, razón del cambio. ¿Se acuerdan que les dije que las nuevas revisiones ahora ya no se tocan más la tapa, la portada del procedimiento, sino que verificamos ahora la revisión, en qué revisión va el documento en el cuadro razón del cambio. Razón del cambio. Acá está, ¿no es cierto?, el punto 13. Este es el cuadro de razón del cambio que trae ahora por formato este procedimiento. Antes como formato teníamos un formato más básico, ahora se cambió por este y la lógica es la siguiente. Instrucciones. Si ustedes se fijan, tiene acá una columna de revisión, donde se va a establecer la revisión 1, revisión 2, revisión 3, revisión 4, etc. El detalle, ¿no es cierto?, de por qué cambió, por qué pasó. Fíjense que la revisión 0 no está. Y que en la portada, en ninguna parte se hace mención a la revisión. ¿Se acuerdan que antes la revisión la teníamos acá? ¿En esta parte? No está. Por lo tanto, cuando yo me voy al cuadro razón del cambio y veo que está en blanco y que el procedimiento ya tiene las firmas, ya, acá en el cuadro razón, perdón, en el cuadro de firmas, estamos claros, por descarte, ¿no es cierto?, que ese procedimiento está aprobado en revisión 0, ¿ya? Solamente van a aparecer, va a aparecer información en el cuadro razón del cambio cuando de la revisión 0 pasemos a la 1, a la 2 y así sucesivamente, ¿ya? Tenemos una columna que establece la revisión, el detalle de la revisión, por qué pasamos de una revisión 0 a la 1 y así sucesivamente. Vamos a especificar si aplica actualizar un inventario crítico por esta revisión, ¿ya? A veces uno actualiza un procedimiento y no implica tocar el inventario crítico. Si no toco el inventario crítico, no implica tocar el RT del procedimiento, solamente se modificó algo técnico que no implicaba nuevos aspectos de seguridad. Se especifica si aplica actualizar el mapa de procesos. A veces aplica, a veces no, ¿ya? La fecha de esta actualización y la firma del hito SQM y del APR SQM
que le tocó realizar esta revisión de esta actualización, independiente de la región. ¿Estamos? Aquí corren y quedan las firmas de la región que revisa. Si viene en revisión 1, y acá yo veo que están las firmas de la primera región, esas son las firmas que para mí son válidas. Ahí yo no le meto firma para ratificar en la región 2. No. Lo mismo en la primera región respecto a la segunda. ¿Estamos? Instrucciones. Marcelo, te Dígame. la presentación. ¿No se ve la pantalla, fue? Marcelo? ¿No se ve? No. Wow, a ver. Entonces, No, la perdimos. ya. ¿Hasta qué parte se alcanzó a ver, Felipe? Espérame un poco, que yo lo veo, estoy medio pegado. Espérame un poco. Aquí tuvimos un problemita técnico, entonces vamos a revisar. Hasta instrucciones, razón de cuadro, razón de cambio. Ahí está. Ya, ¿ahí se ve? Sí, Marcelo, se ve. Ya, ok. Ya, no sé hasta qué parte se alcanzó a ver delante. Bueno, se mostró el cuadro razón del cambio y mostré, digamos, que tiene una columna de revisión, una columna donde se establece el detalle del cambio de la versión. Hay que especificar si aplica o no actualizar un inventario crítico y actualizar el mapa de proceso. Se establece la fecha y se firma por hito y prevención de la región que le tocó revisar esta actualización, ¿vale? Y esas son las firmas que predominan para la región faltante, digamos. Acá no hay ratificación de esto por la región faltante, ¿ya? De esa manera es. Instrucciones. La primera aprobación del documento será considerada revisión 0, ¿ya? Por lo tanto, hasta la revisión 0, el cuadro razón del cambio va a estar en blanco, por un tema lógico, ¿no es cierto? 2. Sucesivas revisiones, 1, 2, 3, etcétera, deberán registrar el o los motivos que justifican el cambio, especificando secciones del documento según el índice. De acuerdo al índice tenemos 13 secciones del documento. Bueno, la 13ª es el mismo cuadro razón del cambio, especificando secciones del documento según índice en que dichos cambios fueron realizados. Viene un pequeño ejemplo ahora, así que tranquilo. Tercero, cada razón del cambio aprobada corresponderá a la respectiva revisión del documento. Es decir, la razón del cambio 1 es igual a la revisión 1, y así sucesivamente. Razón del cambio 2 igual a la revisión 2, etcétera, etcétera. Y las firmas de aprobación, las del cuadro razón del cambio, serán válidas para ambas regiones, independiente de la región que apruebe primero, ¿vale? Esas son las reglas del juego para ahora ir revisando y actualizando un documento. Cuadro razón del cambio. Un ejemplo. Tenemos un procedimiento X, por ejemplo, que va a pasar de revisión 0 a la revisión 1. Por ejemplo, podría haber sido por lo siguiente. Se agrega en ítem número 3, comillas, arnés de seguridad, o sea, se agregó eso en el ítem número 3, que es el del CPP, se agrega en ítem número 3, arnés de seguridad, y en ítem número 5, tercer párrafo, solución de control
de incidente por conducta insegura de fecha 26 del 4 del 2023. Esto quiere decir que si yo comparo este documento con la revisión 0, en la revisión 0, en el ítem 3, no debería haber ninguna mención a arnés de seguridad. Y por lo tanto, en la revisión 1, ahora sí va a decir ahí en el listado arnés de seguridad. Me voy al ítem 5 y cuento 1, 2, tercer párrafo, y ese párrafo está, el tercer párrafo está modificado en la revisión 1 y no forma parte de la revisión 0, ¿ya? De esa manera queda claro que se establece el ítem en el cual se genera el cambio, de acuerdo al índice, ¿ya? Se establece cuál fue el cambio y el motivo por el cual se generó el cambio, ¿ya? Y por ejemplo, en este ejemplo podríamos decir que no se modificó ningún inventario crítico, que el mapa de procesos tampoco fue modificado, se coloca una fecha en formato día, mes, año, y la firma del hito correspondiente para el ejemplo. Un segundo ejemplo, ya, donde pasó este mismo procedimiento de trabajos X, cualquiera que sea, a una revisión 2, y pudo haber sido porque se agrega en el ítem 5 ahora etapa de instalación de techumbre, y en ítem número 10, que si mal no recuerdo el ítem 10 es el ART, se agregan peligros, riesgos y controles por nuevos alcances de terreno, ¿ya? Ese podría haber sido un ejemplo donde se partió con un mapa de proceso y un procedimiento correspondiente a una de las tareas de ese mapa de proceso, aprobado, una OT nueva que se le adjudicó al contrato, se le extendió la amplitud del contrato y por lo tanto quedamos cortos en el ámbito de ese procedimiento, de ese mapa de procesos, y acá sí hubo que incorporar una etapa nueva en ese mapa y por lo tanto también incorporarla al correspondiente procedimiento de trabajo. ¿Ya? Aquí estaríamos como ejemplo, digamos, en una situación en la que sí se hicieron modificaciones en el inventario crítico, porque si esta tarea de instalación de techumbre no formaba parte de las primeras instrucciones y creció el contrato y ahora sí es parte de lo que tenemos que hacer, claramente hay peligros, trabajos en altura y otras evaluaciones que antes por lógica no estaban y que ahora van a estar. Sí dice que amerita actualizar un mapa de proceso, porque en la explicación del detalle de la revisión estamos también diciendo que se incorpora una nueva etapa a la tarea, ¿ya? Y día, mes, año para la fecha y las firmas correspondientes. Como ejemplo, esos ejemplos cumplirían con lo que se está solicitando. ¿Alguna duda con respecto a cómo se llena el cuadro razón del cambio? Bien, entiendo que habría quedado claro. ¿Ya? Continuamos. Número de versión. Dijimos delante, hay un concepto de revisión, que es para las actualizaciones del contratista, y hay un concepto de versión, que es para hablar de nuestro formato. Acá, en la parte superior derecha, ¿no es cierto?, dice número de versiones SQM. Ahí está con un zoom, lo que dice en ese cuadrito rojo, en ese rectángulo rojo. ¿Ya? Esta versión hace referencia al formato del procedimiento de trabajo aprobado por SQM y no debe ser modificado por el contratista. Entonces, de aquí para adelante, cuando hay que explicarle, por supuesto, estas capacitaciones, nosotros esta capacitación la tenemos que tener por obligación con el contratista, ¿ya? Pero cuando nosotros veamos que se confundió el contratista y nos modificó arriba y puso ahí su revisión, que ya sabemos va en el cuadro razón del cambio, no en la portada del procedimiento, hay que aclarar y hacer las mejoras correspondientes. Este número de versión no se toca más, ¿ya? Es también una medida porque después, cuando antes no controlábamos la versión de nuestro procedimiento y nos encontrábamos que de repente venía un contratista, modificaba una etapa, después venía otra persona, tomaba ese documento ya modificado, lo volvía a modificar y a veces empezaba a mutar mucho en cuanto a formato. Por lo tanto, en esta versión nos hicimos cargo de ese problema, estableciendo la versión en ese contexto, que responde al formato del procedimiento. Y ese solamente lo modifica SQM, no el contratista. ¿Ya? Bien, estimados, eso es lo que teníamos que hablar por hoy día. Mapa de procesos,
inventarios críticos, se mantiene la misma lógica que traíamos hasta el momento, donde claramente hay una nueva información y nuevas directrices y formas de pensar el esquema es en la instauración de este nuevo formato de procedimiento de trabajo con las modificaciones que tiene. Espero que haya sido una explicación clara, satisfactoria. Le doy gracias a las personas que dieron, que preguntaron, que dieron sus alternativas, porque eso nos permitió tomar un par de notas por ahí con lo que podemos todavía seguir mejorando, como es la característica de nuestro equipo de trabajo, tanto de hitos y APR. ¿Ya? Antes de solicito, por supuesto, su feedback. Me